¿Es posible, mediante entrenamiento, que el corazón de cualquier deportista haga llegar al músculo mayor valor de oxígeno que el registrado por Indurain? La respuesta es muy sencilla. No se puede. Científicamente, está demostrado que en algunos deportes la existencia de ciertos factores genéticos determina ya desde edades muy tempranas la posibilidad de llegar a ser un campeón. Así pues, en niños que practiquen atletismo, mediante tests médicos se les puede llegar a determinar sus aptitudes para pruebas de fondo o de velocidad. En el fútbol, estas cualidades genéticas servirán de base para lograr un máximo rendimiento deportivo que se obtiene a partir de un adecuado entrenamiento a nivel técnico, táctico, físico y psicológico. Nuestro objetivo es que el entrenador y el futbolista, mediante este programa, aprendan a identificar todas sus potencialidades y sepan sacar el máximo provecho de las mismas. Algunos serán Ronaldo, Seedorf o Guardiola. Pero sabemos que con este programa, en un futuro no muy lejano, alguien los superará. El trabajo con un psicólogo del deporte constituye uno de los principales soportes para el entrenador en la enseñanza de la técnica y la táctica en el fútbol. El conocimiento de los procesos psicológicos implicados en la práctica deportiva contribuye en gran medida a mejorar las habilidades de los futbolistas. Aquí radica la importancia del entrenamiento psicológico. Muy pocos deportistas, por no decir ninguno, nacen sabiendo competir. Pero sí existen algunos que han logrado hacerlo a un nivel alto y mantenerlo durante mucho tiempo. ¿Cómo han aprendido? Como se aprende cualquier cosa, conociendo bien lo que son capaces de hacer, dónde están sus fallos y entrenándose para mejorar sus puntos débiles. Parece sencillo. Sin embargo, es una labor que exige al deportista conocerse bien como tal y no actuar como un autómata que es incapaz de reparar en lo que hace ni en sus errores. El psicólogo deportivo desempeña aquí un papel fundamental, dado que, junto al entrenador, ayuda al futbolista a analizar detalladamente los aspectos que debe mejorar y cómo afectan a su rendimiento deportivo.
En el trabajo que el jugador realizará con el psicólogo deportivo, podrá examinar qué aspectos psicológicos son los determinantes en los momentos en los que el futbolista tiene un buen rendimiento y cuando este rendimiento es peor, tanto en los entrenamientos como en competición. Es muy importante que el jugador pueda conocer sus reacciones psicológicas en cada momento de su actividad y cómo éstas influyen en su rendimiento. Uno de los aspectos claves en el entrenamiento psicológico es identificar cuáles son los recursos con que cuenta el deportista y hacerle consciente de cómo los utiliza en el entrenamiento o la competición. La ansiedad competitiva puede provocar un aumento desmesurado de la tensión de los diferentes grupos musculares que intervienen en la actividad física. De ahí la importancia de que el jugador consiga conocer y controlar sus niveles de tensión. De este modo, estará más capacitado para aprender con mayor facilidad algunas de las técnicas que le resultaban difíciles de asimilar y para ejecutar determinados movimientos sin imperfecciones, debidas a estas tensiones que él mismo puede eliminar. El deportista debe tener un nivel óptimo de activación para poder realizar una determinada acción del mejor modo posible. En muchas ocasiones, el jugador no llega a este nivel por razones psicológicas, como un exceso de confianza o de aburrimiento. En otras, se excede por nerviosismo o ansiedad. En estas circunstancias, su rendimiento será inferior al que podría lograr con un nivel de activación adecuado. Con nuestro programa, el deportista aprenderá a conocer sus niveles de tensión, cuáles son apropiados y cuáles no, para cada situación concreta de su actividad. Aprenderá a controlar y a ajustar la tensión con distintas técnicas de relajación. Si aplica esta labor psicológica en el terreno de juego y la incorpora al trabajo técnico-táctico, conseguirá realizar cualquier acción con el nivel de tensión adecuado y, en consecuencia, logrará mejorar su rendimiento. Otra de las técnicas utilizadas en el entrenamiento psicológico es la visualización, que consiste en imaginar con todo detalle las sensaciones de un movimiento o una serie de ellos en situaciones diversas. En el aprendizaje de la técnica y de la táctica del fútbol se utiliza, entre otras cosas, como mecanismo central para mantener la atención, con el objetivo de obtener un mayor rendimiento. No es una técnica compleja. Primero se aprende a visualizar situaciones sencillas y, de manera progresiva, se incorporan al entrenamiento imágenes de movimientos más complejos. Si el deportista consigue dominar la técnica de la visualización, podrá preparar mentalmente y con todo detalle la acción que luego realizará. Las evaluaciones realizadas por el psicólogo deportivo, el entrenador y el deportista permitirán observar hasta qué punto el jugador ha conseguido dominar las técnicas psicológicas. De este modo, podrá integrar los recursos psicológicos en las rutinas de trabajo técnico-táctico y utilizarlos en el momento apropiado. El deportista logrará evitar que su rendimiento se vea afectado por el estrés competitivo si aprende a controlar sus pensamientos y emociones y a conseguir una actitud y un estado de ánimo óptimos para la competición.
En las sesiones de entrenamiento del tiro, se suele valorar más la práctica que la calidad del gesto de ejecución. Es una decisión errónea, porque comporta en el deportista un aprendizaje incorrecto del movimiento con ambos pies. Si el jugador se acostumbra a realizar movimientos impuestos, conseguirá reconocer las sensaciones propias del gesto que debe ejecutar y obtendrá información sobre la calidad de la ejecución. Este tipo de movimientos facilitará el trabajo del entrenador, que en todo momento podrá corregir al deportista y evitar de este modo que adquiera hábitos incorrectos que serían difíciles de eliminar en el futuro. Cuando el joven jugador haya conseguido integrar la destreza como un recurso más en su actividad, podrá empezar a desarrollarla en ejercicios simples de tiro, en los que la calidad y la precisión deben prevalecer siempre por encima de la potencia de disparo. En la ejecución del gesto técnico del tiro intervienen diversos grupos musculares que deben tener una preparación adecuada, aspecto que se logra mediante la transferencia inmediata del trabajo físico de fuerza a ejercicios de repetición del tiro con ambos pies. Se ha comprobado que utilizar en los entrenamientos ejercicios donde el jugador dispare en desequilibrio favorecerá un correcto dominio de las diferentes formas de tiro que posteriormente deberá utilizar en situaciones de juego real o competición. La práctica habitual de ejercicios de coordinación es fundamental en las sesiones de tiro ya desde la preformación. El desafío para el jugador consiste en tirar ambos balones antes de que estos sobrepasen el lado opuesto de un rectángulo. Se puede introducir mayor complejidad en esta práctica mediante ejercicios con dos grupos, que obligarán al jugador a coordinar el movimiento del tiro con la inmediata detención del balón a cargo de un compañero. El siguiente paso será ejecutar las diversas modalidades del disparo a máxima velocidad, aspecto que contribuirá a alcanzar un dominio óptimo del gesto técnico del tiro. Mediante estos ejercicios, el joven futbolista conseguirá mecanizar correctamente el gesto del disparo. Uno de los aspectos clave para obtener un buen golpeo en velocidad consiste en atacar el balón mediante pasos cortos y frecuentes. Esto permitirá adaptar en todo momento los apoyos a la posición del balón. Posteriormente, deberá practicarlo en esquemas de juego real. De este modo, sabrá utilizarlo correctamente en situaciones que deberá afrontar en competición.
El dribbling es uno de los gestos técnicos más atractivos para todo jugador joven que empieza a aprender la técnica individual del fútbol. Es un movimiento que habitualmente se trabaja poco en las sesiones de entrenamiento de los deportistas en etapas de preformación. Para poder ejecutar el dribbling de un modo óptimo, es necesario que el jugador domine no solo las diferentes técnicas de este movimiento, sino también la correcta lectura de la posición de su oponente. El proceso de aprendizaje del dribbling empieza por la correcta utilización de diferentes gestos técnicos con ambos pies. En un primer momento, el deportista debe aprender el gesto técnico sin oposición y mediante repeticiones. De este modo, conseguirá reconocer las sensaciones que diferencian los distintos tipos de regate. El conocer y dominar diferentes formas de regate va a dotar al joven jugador de una mayor posibilidad de éxito. Es necesario que el jugador realice numerosos ejercicios que obliguen a una rápida ejecución, con el objetivo de que se acostumbre a utilizar los diversos movimientos a máxima velocidad. Posteriormente, podrá empezar a trabajar en ejercicios de elección de juego. A partir de entonces, será positivo que el futbolista pueda aplicar en el entrenamiento los diferentes tipos de regate que ha aprendido. Mediante esta dinámica de trabajo, se logrará una mayor motivación en la actividad del jugador. Uno de los recursos más efectivos para el correcto desarrollo de la técnica del dribbling es la utilización de ejercicios y juegos simples que permitan al jugador aprender a tomar decisiones acerca de cuál es el momento más apropiado para engañar al adversario. El atacante podrá reaccionar con mayor rapidez ante un hipotético fallo del defensor si realiza pasos cortos y rápidos y mantiene el cuerpo siempre bien equilibrado. Para la realización de ejercicios de 2 contra 2, el futbolista deberá haber alcanzado un alto porcentaje de dominio de los diversos gestos técnicos del regate. Si los domina, podrá centrar su atención en aprender a decidir cuál es la mejor opción de dribbling en todo momento. Por su parte, el entrenador se centrará en explicar al jugador las diversas situaciones que se pueden presentar y cómo puede afrontarlas. Una vez el jugador esté preparado para reconocer cuál es la posición de sus oponentes y para elegir la mejor opción de regate, se pasará a la realización de trabajo con juego real. Hay que tener en cuenta que en etapas de preformación, la utilización excesiva del juego al primer toque debilitará el aprendizaje de este movimiento. El secreto para obtener un óptimo dominio de este gesto reside en que el entrenador permita y fomente en las sesiones de juego real la utilización de todos estos principios.
En el aprendizaje de la técnica individual del fútbol, es adecuado llevar a cabo una progresión en la complejidad de los ejercicios, para que el jugador aprenda paso a paso los diversos gestos o movimientos. La dificultad irá aumentando a medida que el nivel de futbolista mejore. En este proceso es necesario que el jugador aprenda, mediante ejercicios simples, a reconocer todas las sensaciones que definen el gesto técnico que ha de realizar. Para un correcto aprendizaje de los movimientos de control del balón, este concepto se aplicará mediante el entrenamiento con numerosas repeticiones y utilizando siempre diferentes superficies de contacto. En este ejercicio, los jugadores deben desarrollar la capacidad de controlar el balón con el interior del pie. Pero también es fundamental que adquieran una gran capacidad de atención para saber decidir en todo momento con cuál de los dos pies realizarán el control en función de cómo el compañero conduce el balón. En el primer año de preformación, el entrenamiento del control se debe realizar mediante la práctica individual y sin oposición. El jugador deberá estar atento para efectuar una rápida salida para alejarse del radio de acción de un posible adversario. Deberá concentrar su atención en colocar el cuerpo en la dirección de salida para obtener un mayor equilibrio. Si sabe fintar de modo adecuado antes de controlar el balón, provocará que el defensor desvíe su atención hacia un punto equivocado y tendrá vía libre para realizar el control. Para el control de balones largos, será muy importante que el jugador domine el gesto técnico del pase. En el tercer año de preformación, el entrenamiento de los jugadores deberá ser ya más específico, en función de la demarcación que ocupen en el terreno de juego. De este modo, aprenderán a decidir con acierto y rapidez el tipo de control más oportuno en todo momento. Si el control se realiza con el interior, el jugador deberá colocar el pie en posición perpendicular a la trayectoria del balón. Esto le obligará a orientar su cuerpo para obtener un mayor ángulo de visión.
Si coloca el pie paralelo a la trayectoria del balón, se verá obligado a orientar el cuerpo de manera errónea y perderá ángulo de visión. En la imagen se observa cómo el joven jugador consolida este tipo de control y gracias a ello puede escoger la mejor opción. En los primeros pasos del proceso de aprendizaje del juego de cabeza, el jugador debe aprender cuál es la posición correcta del cuerpo en los diferentes tipos de golpeo y a reconocer la sensación del punto de contacto de la cabeza con el balón. El deportista aprenderá a dominar el gesto de un modo divertido mediante ejercicios y juegos sencillos que permitirán que el entrenador pueda incorporar progresivamente objetivos más difíciles. El trabajo en grupos de 3 permite que los deportistas evalúen la intensidad con la que deben golpear el balón para darle la potencia y dirección correctas. Esto contribuirá a perfeccionar el golpeo en juego real. El desarrollo de esta percepción posibilitará que el jugador alcance un óptimo grado de eficacia y precisión en el remate. Un correcto dominio de esta técnica en juego real aumentará al máximo la eficacia en el remate de cabeza.
jugador deberá estar atento para efectuar una rápida salida para alejarse del radio de acción de un posible adversario. Deberá concentrar su atención en colocar el cuerpo en la dirección de salida para obtener un mayor equilibrio. Si sabe fintar de modo adecuado antes de controlar el balón, provocará que el defensor desvíe su atención hacia un punto equivocado y tendrá vía libre para realizar el control. Para el control de balones largos, será muy importante que el jugador domine el gesto técnico del pase. En el tercer año de preformación, el entrenamiento de los jugadores deberá ser ya más específico, en función de la demarcación que ocupen en el terreno de juego. De este modo, aprenderán a decidir con acierto y rapidez el tipo de control más oportuno en todo momento. Si el control se realiza con el interior, el jugador deberá colocar el pie en posición perpendicular a la trayectoria del balón. Esto le obligará a orientar su cuerpo para obtener un mayor ángulo de visión. Si coloca el pie paralelo a la trayectoria del balón, se verá obligado a orientar el cuerpo de manera errónea y perderá ángulo de visión. En la imagen se observa cómo el joven jugador consolida este tipo de control y gracias a ello puede escoger la mejor opción. En los primeros pasos del proceso de aprendizaje del juego de cabeza, el jugador debe aprender cuál es la posición correcta del cuerpo en los diferentes tipos de golpeo y a reconocer la sensación del punto de contacto de la cabeza con el balón. El deportista aprenderá a dominar el gesto de un modo divertido mediante ejercicios y juegos sencillos
que permitirán que el entrenador pueda incorporar progresivamente objetivos más difíciles. El trabajo en grupos de 3 permite que los deportistas evalúen la intensidad con la que deben golpear el balón para darle la potencia y dirección correctas. Esto contribuirá a perfeccionar el golpeo en juego real. El desarrollo de esta percepción posibilitará que el jugador alcance un óptimo grado de eficacia y precisión en el remate. Un correcto dominio de esta técnica en juego real aumentará al máximo la eficacia en el remate de cabeza. Es posible, mediante entrenamiento, que el corazón de cualquier deportista haga llegar al músculo mayor valor de oxígeno que el registrado por Indurain. La respuesta es muy sencilla. No se puede.
Científicamente, está demostrado que en algunos deportes la existencia de ciertos factores genéticos determina ya desde edades muy tempranas la posibilidad de llegar a ser un campeón. Así pues, en niños que practiquen atletismo, mediante tests médicos se les puede llegar a determinar sus aptitudes para pruebas de fondo o de velocidad. En el fútbol, estas cualidades genéticas servirán de base para lograr un máximo rendimiento deportivo que se obtiene a partir de un adecuado entrenamiento a nivel técnico, táctico, físico y psicológico. Nuestro objetivo es que el entrenador y el futbolista, mediante este programa, aprendan a identificar todas sus potencialidades y sepan sacar el máximo provecho de las mismas. Algunos serán Ronaldo, Seedorf o Guardiola. Pero sabemos que con este programa, en un futuro no muy lejano, alguien los superará. Di Stéfano, Pelé, Cruyff, Beckenbauer, fueron bautizados con nombres casi divinos, pues parecía habían alcanzado lo humanamente posible dentro del deporte rey. Para todos era casi imposible ejecutar mejor un pase que el propio Kaiser. Ni rematar mejor que el magnífico O'Reilly. Ni conducir más rápido que la saeta rubia. Sin embargo, el estudio de nuevas técnicas de entrenamiento llevado a cabo por diferentes centros, de entre los que destaca el Centro Técnico de Clairefontaine en París, permiten a jóvenes deportistas de entre 12 y 16 años rebasar límites que parecían inalcanzables. El aprendizaje en la etapa de la preformación permite afirmar que es necesario trabajar de una forma orientada y progresiva en cuanto al juego se refiere. El objetivo primordial del primer año es dotar a los niños de la mayor técnica posible, mediante repeticiones basadas en ejercicios y juegos simples. En segundo año de preformación, el jugador debe buscar y encontrar sus propias soluciones en ejercicios que obliguen a una elección. Para ello, es importante que el deportista haya adquirido destrezas, o sea, que ya desarrolle los diferentes gestos técnicos de una forma parcialmente automática. En el tercer año, toda la atención debe estar ya centrada en el juego real,
como base de la realidad de la competición. En ella, la rapidez de los movimientos como cualidad elemental debe estar indispensablemente acompañada de una correcta elección de actitud. El objetivo de nuestro programa, pues, nunca fue ganar, puesto que el mejor tiro puede irse al larguero, la mejor jugada pudo perderse y el mejor remate pudo encontrarse con un buen arquero. Y entonces, ¿qué falló? Nuestra meta está en alcanzar el máximo rendimiento y de esta forma nunca un larguero, o un resultado, o un portero, o un defensor que apareciese en el último instante pudieran acabar con un resultado, o un esfuerzo, o un sacrificio. Es clave en el trabajo de conducción buscar en los ejercicios la mayor simplicidad posible, pues de ello depende que jugador y entrenador se puedan centrar en la corrección. La correcta utilización del pie débil y el aumento de la velocidad gestual son la base para un futuro éxito en la etapa de la competición. Para ello, es importante que el jugador, siempre llevado de la mano de su entrenador y con la ayuda de un psicólogo deportivo y un preparador físico, se prepare para conseguir un alto rendimiento mediante el aprendizaje de diversas técnicas. Técnicas psicológicas, técnicas de carrera y técnicas para el dominio del balón y de la situación. Con ello, el deportista dispondrá de mayor cantidad de recursos para rendir mejor. Una transferencia motriz positiva va a permitir al deportista un mayor aprovechamiento de su desarrollo físico en el plano técnico. El sistema nervioso central será el encargado de transmitir mayor velocidad a la acción. La correcta colocación del pie de apoyo favorece la protección del balón. El trabajo en grupos alternos permite al jugador poder realizar numerosas repeticiones y sirve de base para un mayor dominio de las diferentes superficies de contacto. El entrenador puede utilizar la repetición de diferentes gestos como fase preparatoria de la sesión, evitando así las numerosas carreras sin balón, que suelen predominar en la mayoría de calentamientos, cuya finalidad es la de activar el músculo mediante un aumento de su temperatura y su correspondiente lubrificación. Con estos y otros ejercicios, los jóvenes disfrutan y a su vez adquieren mediante repeticiones una serie de destrezas motoras que les va a permitir desarrollar los movimientos de una forma parcialmente automática. Esto les va a permitir, en una fase posterior, su utilización en la competición, pues la focalización de la atención no deberá estar en el movimiento.
podrá en todo momento conducir y a su vez elegir la mejor opción, pues su mirada no debe centrarse en el balón. Asimismo, un buen trabajo a nivel de coordinación, fuerza y velocidad permitirá al joven jugador un mayor dominio de todos los gestos, pues sustentará todo el peso del cuerpo en el pie de apoyo, permitiendo una ejecución más explosiva con el otro pie. Nuestro estudio se basa en el aprendizaje de los giros y cambios de dirección propios de la competición. Es por esto que un correcto desarrollo va a permitir una mecanización del movimiento con ambos pies mediante ejercicios simples que más adelante le van a permitir salir airoso de las situaciones más complejas. Recientes estudios científicos demostraron la importancia decisiva de la potencia aplicada en el primer paso para el desarrollo de pruebas de velocidad. En fútbol, la aplicación directa de este principio reside en la necesidad de alejar el balón lo más rápidamente posible del radio de acción del adversario. Un buen equilibrio en el momento del contacto va a permitir al deportista una mayor potencia en su salida. Para alcanzar el objetivo, esto deberá ir acompañado de una correcta sincronización del movimiento de ambos pies. En los juegos deportivos, y en el fútbol en concreto, se produce una gran variabilidad de las condiciones en que se deben ejecutar los diferentes gestos técnicos. La presencia de adversarios o situaciones límite pueden dificultar la acción. Los grandes futbolistas siempre supieron elegir la mejor opción. Para ello, es importante que el joven jugador empiece mediante ejercicios simples de elección de juego a descubrir sus propias soluciones. Los ejercicios de juego real permiten al deportista desarrollarse de una forma mucho más dinámica frente a sus oponentes. El eslabón decisivo para lograr una correcta mecanización de los diferentes gestos técnicos reside en utilizar movimientos impuestos en etapas de iniciación. Este tipo de movimiento, muy utilizados en otros deportes, van a permitir al entrenador y al deportista analizar en detalle la calidad de su ejecución. De esta forma, se crea un estereotipo del movimiento que transcurre en forma cada vez más fácil y automática. En conducción, el aprendizaje de la técnica de carrera es clave para el buen manejo posterior del balón. Una amplitud grande de la zancada en espacios libres o entre los conos dará al jugador una mayor potencia en su carrera. Una amplitud reducida cerca de los adversarios determina una gran velocidad de reacción y una mayor precisión del gesto. La aplicación de un correcto aprendizaje de los diferentes apoyos mediante cambios de dirección, giros y carreras laterales a máxima velocidad
a un inmediato trabajo técnico, con la participación de los mismos grupos musculares, transferirá una mayor velocidad y precisión al gesto. Los ejercicios y juegos de habilidad relajan, divierten y a su vez sirven de base para un correcto dominio del balón. En ellos, el jugador adquiere precisión con ambos pies mediante numerosas repeticiones. El mantener el pie estirado horizontalmente va a permitir al joven jugador dominar el balón en el aire sin apenas rotación. La habilidad puede ser utilizada como soporte en diferentes ejercicios técnicos, solo cuando se haya alcanzado un nivel de automatismo que permita al deportista atender a la siguiente acción. El deporte de competición exige que los deportistas rindan al máximo de sus posibilidades cuando compitan. Estas posibilidades pueden ampliarse mediante el trabajo que se lleva a cabo en el entrenamiento deportivo. Los ejercicios simples por parejas permiten al jugador realizar numerosas repeticiones del gesto técnico con ambos pies. La utilización de diferentes superficies de contacto dotará al joven jugador de una gran variedad de recursos para su posterior utilización en el juego real. En el pase con el interior, es necesario que el balón sobrepase el pie de apoyo para golpearlo a continuación de una forma seca y viva. De esta forma, y golpeando siempre al balón con el pie alejado del adversario, el jugador logrará una mayor protección del mismo. En el futuro, la aplicación de este principio en el juego y la competición va a permitir una mayor seguridad del pase, puesto que el balón quedará fuera del radio de acción del adversario. Un buen indicador del correcto golpeo con el interior del pie es que el balón sea despedido de una forma limpia y sin rotación. Durante el ejercicio, el atender al balón de una forma dinámica también permite al jugador desarrollar sus capacidades condicionales.
realizar movimientos previos sin balón y transferirlos al gesto técnico permite desarrollar una mayor velocidad gestual. Una vez adquirido y perfeccionado el gesto con ambos pies, se van incorporando de una forma progresiva ejercicios de mayor complejidad. En ellos, el jugador que ya ha adquirido y perfeccionado la destreza deberá atender al movimiento de sus compañeros para elegir la mejor opción. En el trabajo de elección, el entrenador debe atender no solo a la calidad del pase, sino al objetivo que se persigue con él. Así pues, mediante ejercicios simples, con solo 6 jugadores, el deportista aprende a decidir en un momento muy preciso y en un tiempo muy reducido la mejor opción de pase. En fase de aprendizaje, es clave que el entrenador detenga el ejercicio cuantas veces sea necesario hasta que el deportista logre un completo desarrollo de esta habilidad atencional. En las sesiones de pase deben planificarse los ejercicios progresando desde acciones poco complejas hasta acciones de juego real. Una progresión se iniciará mediante ejercicios simples con un objetivo concreto. Seis jugadores desarrollan un ejercicio de alternancia entre pase corto y pase largo. En una primera fase, aprendieron a dominar ambos tipos de pase mediante series de repeticiones. En una segunda fase, el objetivo es ir a ayudar de una forma rápida al jugador que recibe el balón. Con esto se pretende subsanar una posible situación de inferioridad numérica. En tercera fase, o juego real, el jugador deberá haber aprendido a resolver este tipo de situaciones con oponentes. Aquí, 4 contra 4 juegan con o sin comodín en medio terreno de juego, mientras 2 contra 2 atienden en la otra mitad. A la elección de un cambio de juego le va a suceder un apoyo inmediato de 2 atacantes para conseguir superioridad. El paso de 2 defensas completará la acción. Uno de los aspectos más importantes en el aprendizaje del pase reside en el conocimiento y dominio de los apoyos y desmarques.
La aplicación del desmarque en los diferentes ejercicios de pase resultará efectivo si se aprende a demandar el balón en el momento oportuno. Este momento vendrá determinado por el portador del balón, cuando levanta su cabeza en busca de una opción de pase. La dirección final del pase estará condicionada por la dirección del desmarque de ruptura. El entrenamiento del último pase o pase de gol debe de ocupar un espacio relevante en la sesión. En este ejercicio de elección de juego, donde se crea una situación de superioridad numérica en ataque, el jugador con balón deberá decidir cuál es la mejor opción de pase que puede transformarse en gol. Viendo con detalle este último pase, podemos observar que el joven jugador, antes de controlar totalmente el balón, había ya elegido su mejor opción. En décimas de segundo decidió. La jugada permitió un gol. Los ejercicios más complejos con posiciones definidas de antemano pueden utilizarse para entrenamientos específicos para cada línea, en jugadores en etapas de último año de preformación. En primer y segundo año de preformación, todos los jugadores deberán participar en cada posta de trabajo para conseguir un correcto dominio de todos los gestos y, a su vez, un correcto dominio de ambos pies. En este tipo de ejercicios, el deportista irá aplicando en diversas situaciones y de forma muy dinámica los diferentes tipos de pase que aprendió: pase corto, pase largo, centros y pases de gol. El aprendizaje de las técnicas defensivas individuales constituye una parte fundamental en el trabajo técnico de cualquier futbolista. De su correcta utilización en la competición depende en gran medida el éxito o el fracaso de un jugador. La seguridad, el respeto y la gran efectividad que provoca su dominio puede llegar a condicionar al adversario en su elección. En el tackle con el interior del pie, es fundamental que el deportista fije su mirada en el balón. De este modo, evitará hacer el tackle en el momento en que el atacante contacta con el balón. El hacer el tackle cerca del balón, flexionando la pierna de apoyo y de una forma decidida, dará mayor seguridad a la acción. Un error muy frecuente proviene de intentar hacer el tackle en el momento en que el adversario golpea el balón. El tackle con el exterior del pie se rige por los mismos parámetros que el anterior. El atacar al balón en el momento oportuno y con autoridad dará más efectividad al gesto técnico. En los tackles de recuperación, el aspecto fundamental y al que todo jugador debe atender es el de adaptar la velocidad de su carrera a la del adversario con balón.
la atención al balón y la elección del momento oportuno de ejecución del tackle decidirán una correcta recuperación. De esta forma, se obliga al jugador con balón a avanzar en una sola dirección. Una de las formas de recuperación más efectivas es mediante la cobertura del balón. Su desarrollo no entraña gran dificultad, pero el secreto de esta acción reside en sincronizar la velocidad con la del jugador con balón antes de intentar actuar. Mantener el cuerpo bien equilibrado mediante el máximo número de contactos de los pies con el suelo y girar protegiendo el balón van a permitir una correcta recuperación. En el entrenamiento de las técnicas defensivas individuales, la adaptación de la velocidad a la del adversario mediante pasos cortos y rápidos y el obligar a una única dirección de juego van a asegurar al defensor un éxito total en su actuación. Pase o juego real, el jugador deberá haber aprendido a resolver este tipo de situaciones con oponentes. Aquí, 4 contra 4 juegan con o sin comodín
en medio terreno de juego, mientras 2 contra 2 atienden en la otra mitad. A la elección de un cambio de juego le va a suceder un apoyo inmediato de 2 atacantes para conseguir superioridad. El paso de 2 defensas completará la acción. Uno de los aspectos más importantes en el aprendizaje del pase reside en el conocimiento y dominio de los apoyos y desmarques. La aplicación del desmarque en los diferentes ejercicios de pase resultará efectivo si se aprende a demandar el balón en el momento oportuno. Este momento vendrá determinado por el portador del balón, cuando levanta su cabeza en busca de una opción de pase. La dirección final del pase estará condicionada por la dirección del desmarque de ruptura. El entrenamiento del último pase o pase de gol debe de ocupar un espacio relevante en la sesión. En este ejercicio de elección de juego, donde se crea una situación de superioridad numérica en ataque, el jugador con balón deberá decidir cuál es la mejor opción de pase que puede transformarse en gol. Viendo con detalle este último pase, podemos observar que el joven jugador, antes de controlar totalmente el balón, había ya elegido su mejor opción. En décimas de segundo decidió. La jugada permitió un gol. Los ejercicios más complejos con posiciones definidas de antemano pueden utilizarse para entrenamientos específicos para cada línea, en jugadores en etapas de último año de preformación. En primer y segundo año de preformación, todos los jugadores deberán participar en cada posta de trabajo para conseguir un correcto dominio de todos los gestos y, a su vez, un correcto dominio de ambos pies. En este tipo de ejercicios, el deportista irá aplicando en diversas situaciones y de forma muy dinámica los diferentes tipos de pase que aprendió: pase corto, pase largo, centros y pases de gol. El aprendizaje de las técnicas defensivas individuales constituye una parte fundamental en el trabajo técnico de cualquier futbolista. De su correcta utilización en la competición depende en gran medida el éxito o el fracaso de un jugador. La seguridad, el respeto y la gran efectividad que provoca su dominio puede llegar a condicionar al adversario en su elección.
En el tackle con el interior del pie, es fundamental que el deportista fije su mirada en el balón. De este modo, evitará hacer el tackle en el momento en que el atacante contacta con el balón. El hacer el tackle cerca del balón, flexionando la pierna de apoyo y de una forma decidida, dará mayor seguridad a la acción. Un error muy frecuente proviene de intentar hacer el tackle en el momento en que el adversario golpea el balón. El tackle con el exterior del pie se rige por los mismos parámetros que el anterior. El atacar al balón en el momento oportuno y con autoridad dará más efectividad al gesto técnico. En los tackles de recuperación, el aspecto fundamental y al que todo jugador debe atender es el de adaptar la velocidad de su carrera a la del adversario con balón. La atención al balón y la elección del momento oportuno de ejecución del tackle decidirán una correcta recuperación. De esta forma, se obliga al jugador con balón a avanzar en una sola dirección. Una de las formas de recuperación más efectivas es mediante la cobertura del balón. Su desarrollo no entraña gran dificultad, pero el secreto de esta acción reside en sincronizar la velocidad con la del jugador con balón antes de intentar actuar. Mantener el cuerpo bien equilibrado mediante el máximo número de contactos de los pies con el suelo y girar protegiendo el balón van a permitir una correcta recuperación. En el entrenamiento de las técnicas defensivas individuales, la adaptación de la velocidad a la del adversario mediante pasos cortos y rápidos y el obligar a una única dirección de juego van a asegurar al defensor un éxito total en su actuación.